nos atañe el día de hoy, que es lo secreto. Así se llama el tema del día de hoy y yo les voy a invitar a que pongamos especial atención a esta palabra porque es de mucha bendición para nuestras vidas, hermanos. Así es que vamos a iniciar. Miren, al principio, cuando yo conocí a Jesús, y perdón que me dirija en primera persona, pero es necesario para expresarles esta condición que se vive normalmente después de conocer a Jesucristo. Yo pensaba que tenía que saber absolutamente todas las respuestas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios. Pero cuanto más he estudiado la Biblia, más me he dado cuenta de que no tenemos que saber la respuesta de todo. Existe lo que nosotros podríamos decir que hay cosas que para nosotros van a estar veladas por los secretos de Dios. Dios así lo establece en su palabra y nosotros hemos comprendido que nuestro Dios todopoderoso también es soberano. Y la soberanía de Dios lo lleva a hacer decretos y a tener estatutos y mandamientos específicos en donde tú y yo no podremos hacer nada. Entonces hay algunas preguntas cuya respuesta sí sabemos, pero hay otras cuestiones para las que mejor y la mejor respuesta que podríamos dar es no sé o no lo sé. Vamos a estudiar, vamos a indagar, vamos a aprender juntos. Y así es como Dios quiere que nosotros siempre nos comportemos. Fíjense lo que dice ahí en la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Y nada más me voy a referir a la pura sección a la primera parte. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Amén. Entonces, desde ahí ya partimos con que hay algo que Dios tuvo a bien por su soberanía, porque Él así lo decidió, que iba a mantener en secreto algunas cosas. Y hemos de tener bien claro lo que en la Biblia está claro. Eso sí, lo que está revelado, como dice la parte B, dice más, las cosas reveladas son para nosotros. Levanta tu mano derecha y di, ese es para mí. Y las cosas reveladas son las que están aquí en la palabra de Dios. Y dice, y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, Dios nos ha dado este precioso libro que es la revelación divina, la revelación que Dios quiso que tú y yo conociéramos. Ahora, el hecho de que tú y yo podamos leer la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando venimos a los pies de Cristo y venimos a ser nuevas criaturas en Él, Dios nos da de su Espíritu Santo y ahora mora en nosotros. Y es el Espíritu Santo de Dios el que nos guía a la verdad y a la justicia. Él es el que nos da luz, una luz mayor para poder nosotros comprender la revelación de la palabra. Es como si ahorita yo apagara las luces, ¿verdad? Y nada más dejara una de ellas. Tengo ahorita varias luces prendidas para efecto de manejar un ambiente más luminoso. Si yo apagara algunas, tendría yo un poco de dificultad para poder leer y para poder comprender. Pero cuando yo enciendo todas las luces, hermanos, es como cuando el Espíritu Santo de Dios nos enfoca correctamente y nos da la luminosidad necesaria para poder escudriñar la palabra hasta lo más profundo. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro lo que a Dios le plació darnos en revelación y que está aquí claramente puesto en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, nosotros no tenemos por qué estar buscando cosas adicionales de la palabra, porque todo lo demás sería una situación humana. Y vendríamos a tener filosofías humanas, vendríamos a tener pensamientos humanos, pero no la revelación de Dios, no la voz de Dios, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que ir buscando en los pasajes bíblicos que vamos leyendo, así como lo hemos venido haciendo día con día a través de estos devocionales. Se dan cuenta que de repente brincamos de un versículo a otro, pero no es por capricho o no es porque nada más así se me ocurrió, no, sino que la Biblia nos enseña, ¿verdad?, a través de varios pasajes bíblicos, tomando el contexto general, lo que verdaderamente Dios quiere revelar a nuestra vida. Y en ella se encuentra absolutamente todo lo que el ser humano necesita para habitar correctamente en esta tierra, para tener relaciones interpersonales, relaciones horizontales correctas y sobre todo la relación vertical, la relación Dios-hombre, la más correcta. Entonces, hoy vamos a ver algunos ejemplos
de las preguntas un poco más importantes que normalmente hace la gente. Y como respuesta a cada una de estas cuestiones, hay algunas cosas que conocemos y otras que no conocemos, que desconocemos completamente, y es porque así lo generó Dios. Entonces, vamos a estar estudiando ahorita del Salmo número 18, de los versículos 37 al 42. Y aquí hay una pregunta esencial que seguramente tú te la has hecho en algunas o repetidas ocasiones. ¿Qué me deparará el futuro? ¿Qué es lo que tú esperas para tu futuro próximo, para tu futuro mediano y para tu futuro lejano? Entonces, hay una anécdota que quiero contarles, nada más como para poder poner en contexto esto. En una ocasión, una niña llamada Corrie ten Boom era una cristiana holandesa que ayudó a los judíos a escapar de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Acudió a su padre a decirle: papi, tengo miedo de nunca llegar a ser lo suficientemente fuerte para hacer todas las cosas en Cristo. Y le dice el padre: ¿qué es lo que realmente me estás diciendo? Dice: fíjate, cuando haces un viaje en tren a Ámsterdam, cuando te doy el dinero para el boleto, lo hago con 3 semanas de antelación. Y le dice la niña: no, papi, me das el dinero para el tren justo antes de que nos subamos a él. Así es, replicó el padre. Y lo mismo sucede con la fuerza de Dios. Nuestro Padre del cielo sabe cuándo necesitarás la fuerza, y Él proveerá de todo lo necesario justo a tiempo. Eso lo tenemos ya por bien claro, ¿verdad? Nosotros creemos en que Dios siempre se va a manifestar a nuestras vidas en el tiempo perfecto y con las cosas perfectas, porque a Dios no se le escapa nada, hermanos. Así como el padre de esta niña que le daba el dinero para ir al tren, para subirse al tren, para ir a Ámsterdam, justo en el momento que lo necesitaba, así Dios va a traer a ti todo lo que tú vas a ir necesitando en el tiempo correcto. Entonces, aquí vamos empezando a tomar una referencia de qué es lo que nos depara el destino, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, Dios le había dado a David la victoria sobre sus enemigos, como ya lo hemos estudiado. Al mirar atrás, David recuerda aquellas grandes batallas que tuvo, y fíjense lo que dice el versículo 39 del Salmo número 18. Pues te ceñiste de fuerzas para la pelea. O sea, está reconociendo, hermanos, que en el momento en que él tenía que pelear, ¿verdad? Dios lo armó de valor para el combate. No antes ni después, fue justo en ese momento. Si se recuerdan ustedes, cuando David se enfrenta a Goliat, ¿verdad? Él solamente quiso ir como él estaba acostumbrado. El rey Saúl le había puesto una armadura y David dice: es que yo no me siento ni siquiera cómodo, no me siento a gusto. Y se quita la armadura que el rey Saúl le había puesto, y él solamente se va con su honda y sus 5 piedras en su zurrón, en su bolso de pastor, y él va a enfrentar a Goliat. Obviamente, si nosotros nos ponemos a analizar las cosas, Goliat era un hombre muy, muy grande de estatura, era de los ananeos. Entonces, ese hombre, al ir en contra de David, iba súper preparadísimo. De hecho, era un hombre de guerra. Pero David en ningún momento tuvo temor. ¿Por qué? Porque él confió en que Dios le iba a dar la fuerza necesaria, la habilidad necesaria en ese preciso instante para vencer a Goliat. ¿Y saben por qué confió David de esa manera? Porque justamente él había tenido batallas aún antes de poder llegar a esa condición, cuando él era simplemente un pastor de ovejas. Y él defendía a sus ovejas porque Dios le daba la fuerza para vencer, dice la palabra de Dios, leones y osos. Y contra cualquier fiera que viniera en contra de una de sus ovejas, David salía al encuentro y Dios le daba en ese momento la fuerza necesaria para vencer. Ese es el motivo del por qué Dios nos lleva, ¿verdad? De una situación en donde Él nos pone a prueba en algunas ocasiones, y Él nos enseña que en el momento justo llega la provisión, llega de su mano lo que nosotros necesitamos. Y eso nos tiene que alentar, hermanos, nos tiene que dar la fe y la fortaleza como para entender que lo que venga a futuro, lo que nosotros podamos vivir en un tiempo determinado, siempre vamos a estar provistos
de Dios en todas las áreas de nuestra vida, como lo hemos sido hasta el día de hoy. Ustedes se han dado cuenta, hemos mandado hasta fotografías o escritos a través de las redes sociales en donde dice, han pasado ya 40 días de cuarentena propiamente, más bien 4 meses de cuarentena y hasta este momento no nos ha faltado comida. Y la gloria sea para Dios, ¿verdad? Porque ¿quién es el que nos provee? Él. Entonces esto nos va a dar la fortaleza para que cuando a futuro, cuando vengan cosas lentes, así como lo veíamos, que qué me deparará el futuro, pues lo que nos va a deparar el futuro, hermanos, es la provisión de Dios en el momento perfecto. Quiero decirles que aquellos no fueron los últimos enemigos a los que David se enfrentaba y tenía que enfrentarse, ¿verdad? Aún quedaban muchísimas batallas por librar. Cuando él escribe el Salmo número 18, todavía tenía mucha carrera por seguir. Entonces aquí vamos a ver lo que no sabemos. Y así como David, lo que no conocemos son las batallas que nos esperan. En el momento en que David escribe este salmo, ya había vivido lo anterior, lo pasado, pero no sabía lo que venía a continuación. Por lo tanto, tú y yo ya hemos experimentado el pasado, la gloriosa mano de Dios sobre nuestras vidas. Hemos podido declarar hasta este momento una palabra que se llama Ebenezer. Es una palabra hebrea que quiere decir hasta aquí, hasta este momento, Dios me ha levantado con la fuerza de su poder. Dios me ha provisto. Entonces, eso ya lo vivimos en el pasado, pero no sabemos lo que nos espera a continuación. ¿Cuántos de nosotros, honestamente, en el mes de febrero, propiamente casi en el mes de marzo, no sabíamos lo que venía y lo que hemos estado pasando durante este tiempo? Y muchos a lo mejor cuando empezó todo esto, pensaron que la provisión de Dios no iba a llegar. Y la gloria sea para Dios porque hemos tenido la provisión. Entonces, la mayoría de nosotros, hermanos, para nosotros sería muy perjudicial saber la fecha exacta de esa problemática o de esas batallas que vamos a enfrentar en el futuro. Pero tenemos ahora que hacernos de lo que sí sabemos. Lo que viene a continuación, eso hay que dejárselo a Dios, porque Dios es Dios y Él simplemente va a traer la provisión y lo necesario en el momento justo. Ahora, lo que sí sabemos tú y yo, como dice el refrán, ¿verdad? No sabemos lo que deparará el futuro, pero lo que sí sabemos, y así como David sabía, era que puesto que Dios lo había armado de valor, como lo leímos ahí en el Salmo 18, versículo 39, cuando dice, pues me ceñiste, ahí le está diciendo que propiamente lo armó de fuerzas, de valor para la pelea. Y así como Dios lo había armado de valor en el pasado, también lo hará en el futuro. Tú y yo ya hemos comprobado que Dios ha hecho lo que le corresponde hacer hasta este momento. Y Él nos ha dado, y Él nos ha provisto, Él nos ha bendecido. Y tenemos que aprender a reconocerlo en humildad, hermanos. Entonces, también lo va a hacer en el futuro. Dice la palabra de Dios que nosotros hemos confiado en un Dios inmutable, que no cambia. Y así como se comportó ayer, se va a comportar el día de hoy y se va a comportar el día de mañana. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, eso nos tiene que traer paz a nuestro corazón, hermanos. Tiene que traer un gozo, una estabilidad emocional, porque es lo que verdaderamente nosotros esperamos. Podemos saber que Dios nos proveerá de la fuerza necesaria cuando la necesitemos. Y digo la fuerza refiriéndome absolutamente a todo lo que tú y yo necesitamos. Llámese economía, llámese fortaleza física, llámese salud, llámese el tópico que tú quieras manejar en las distintas áreas de tu vida, Dios te va a proveer. Sabiduría para cuando tú la necesites. Dice la palabra de Dios que no te preocupes por lo que tengas que decir cuando vayas a hablar de la palabra de Dios. Así como yo antes me preocupaba mucho, entendí que no debía preocuparme. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me da denuedo, me da autoridad y me permite declarar las palabras que debo declarar en el momento justo. Y a lo mejor tú te has asombrado muchísimo, que de repente le empiezas a compartir a una persona y llega el momento en que dices, wow, y ese versículo, ¿de dónde lo saqué? Que ni siquiera me acuerdo cuándo lo leí. No te apures, realmente lo que hace Dios es que primero te permite que tú almacenes esa información cuando tú lees la Biblia, y por eso nosotros les animamos constantemente a que se lea la Biblia. ¿Por qué? Porque vas atesorando esa palabra.
Me puedes decir, como muchos hermanos me han dicho, pastor, pero es que usted a lo mejor tiene mayor retención que yo ni siquiera retengo en muchas ocasiones lo que estoy leyendo. No te preocupes, esto va más allá de tu razón, más allá de tu comprensión y sobre todo más allá de tu condición o de tu poder de retención o de almacenamiento de información. Y te digo por qué, porque esto es espiritual. Y lo que tú lees, aunque en tu mente carnal no alcances a decir, eso se me pegó, se me grabó y ya no se me va a olvidar, tu espíritu lo capta de una manera tan esencial, tan perfecta, que es por eso que de ahí echa mano el Espíritu Santo de Dios para cuando tú tengas que hablar. El detalle es atesorar la palabra de Dios, léela. No importa que de repente no entiendas nada, no importa que de repente digas, yo no sé ni lo que estoy leyendo, ni para qué lo estoy leyendo. Tú tranquilo, el Señor sabe por qué nos ordenó ahí en Josué 1, versículos 7, 8 y 9, ¿verdad? Que tenemos que estar meditando constantemente la palabra de Dios, que tenemos que darle lectura y darle seguimiento, ¿verdad? Tener un estilo de vida de esa naturaleza, porque de ahí va a echar mano Dios para cuando tú lo necesites. Entonces, aquí le podemos decir al Señor, gracias, porque podemos confiar en que tu Espíritu Santo nos armará con la fuerza necesaria para las batallas que vienen a continuación en el tiempo perfecto. Gracias, Señor, porque así como me has provisto a lo largo de este tiempo, sé que tú no cambias y que seguirás haciéndolo en el futuro. Eso me da una base, me da un cimiento sólido para yo continuar hacia adelante sabiendo que mi provisión viene de tu mano. No viene de mis fuerzas, no viene de mi condición, viene de tu mano. Y a ti doy la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. ¿Verdad? Y le decimos amén, porque verdaderamente vale la pena decir amén. Entonces, otra pregunta esencial que nos hemos hecho seguramente, ¿cuándo volverá nuestro Señor Jesucristo? Unos lo tienen ya por tardanza, dice la palabra de Dios, pero la misma palabra de Dios nos enseña que Él está tardando por misericordia, por amor, porque muchos de ustedes, hermanos, con todo el amor y el respeto que me merecen, recién han venido a los pies de Cristo. Se imaginan para los que ya tenemos, yo tengo ya casi 16 años caminando en el Señor, se imaginan que yo hubiera dicho a los 10 años, ya que venga el Señor y yo quisiera que ya viniera, y ustedes se hubieran quedado chiflando en la loma porque pues ya hubiera venido el Señor y adiós, ¿verdad? Es lo que vamos a esperar en el tiempo venidero. Entonces, ¿cuándo volverá Jesús, hermanos? Vamos a ver ahí en el pasaje de Mateo capítulo 24, del versículo 32 al capítulo 25, versículo 13, cómo nos responde la palabra de Dios respecto a esto. En este pasaje, nuestro Señor Jesucristo habla de su retorno. Recordemos que nosotros estamos esperando su venida, ¿verdad? En poder y gloria. A este periodo o a esta condición se le ha llamado, se le conoce como la segunda venida de Cristo. Él dice que hay ciertas cosas de él mismo que tenemos que conocer y ciertas otras cosas que desconocemos de ese tiempo de la segunda venida. Fíjense lo que dice el versículo 42 y 43 de Mateo 24. Dice, velen pues. Nosotros tenemos que estar siempre en esa condición, estar velando, porque no sabemos, dice, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría robar su casa, no dejaría minar su casa, ¿verdad? Entonces, tú y yo tenemos que hacer lo que ya nos fue revelado. Tenemos que velar, estar a las vivas, al pendiente. ¿Y qué significa velar para ti y para mí? No es que nos estemos desvelando todas las noches y andemos como los centinelas o veladores o los vecinos que antaño se les llamaba así, ¿verdad? No, simplemente es que tú y yo estemos conscientes de nuestra condición ante de Dios, que estemos cuidando verdaderamente lo que hacemos, lo que decimos, lo que oímos, lo que vemos, lo que pensamos, para que todo eso lo hagamos correctamente delante de Dios. Y poco a poco el Señor nos ha ido enseñando todo esto, hermanos. Ahora, eso ya lo conocemos, eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, velar, estar a las vivas, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo viene el Señor. El rapto puede ser en este preciso instante, hermanos. Puede ser mañana, puede ser dentro de 15, 20 días, un año, 3 años, no sé.
Dice la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo, que aquí lo vamos a leer, y es lo que tú y yo desconocemos. Ya conocimos que tenemos que velar. Ahora, ¿qué es lo que desconocemos? Jesús nos deja absolutamente claro que nadie sabe cuándo regresará. Y dice, fíjense lo que dice en el versículo 36, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solamente lo sabe Dios. Esto es algo que Él se quiso guardar para Él, en su soberanía, en su autoridad. Y quiero decirles que esto puede aplicar también al día de nuestra muerte, hermanos, física, cuando tengamos que dejar este mundo, físicamente. Nadie lo sabe. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que la gente está tranquila, ¿verdad? Todavía está pensando en lo que va a ser dentro de 20 minutos, dentro de 5 minutos, le sobreviene un infarto masivo y se acabó, vámonos, ¿verdad? Entonces, solamente el Padre lo sabe. Había ciertas cuestiones, hermanos, para que las que incluso Jesús tuvo que decir, no lo sé, mientras estaba en la tierra, ¿eh? Obviamente Él lo sabía. Él como el 100% Dios, como se presentó aquí en la tierra, y 100% hombre, sabe absolutamente todo. Él es el Dios omnisciente que todo lo sabe. Pero en la sujeción al Padre, como llegó aquí a la tierra, él dijo que venía para ser siervo, para servir, no para poner su autoridad. Él dejó sus prerrogativas allá en el cielo. Él dejó todo lo que a él le tenían como condiciones especiales como Dios, y se hizo hombre como tú y como yo para poder derramar su sangre en la cruz del Calvario, para el perdón de nuestros pecados. Entonces Él se sujetó, y no porque dejara de ser Dios, sino porque nos da un claro ejemplo de que la obediencia, la sujeción a Dios siempre va a traer lo mejor. Trajo solamente y nada más y nada menos que nuestra redención, nuestra salvación y vida eterna. Entonces, se ha gastado muchísimo tiempo y energía especulando, y vuelvo a repetir esa palabra, especulando, acerca de la hora exacta en la que Jesús volverá. Gente como Carlos Taze Russell, uno de los que originaron propiamente la secta de los Testigos de Jehová, pues él se aventuró a decir que en 1914 regresaría Jesucristo por segunda vez. Ese es un falso profeta, es una falsa profecía, porque la Biblia no respalda esa acción o esa declaración. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios. Y si Jesucristo dijo que nadie, ni los mismos ángeles del cielo lo saben, es porque nadie lo va a poder saber. Solamente Dios Padre es el único que tiene esa autoridad y ese conocimiento. Entonces, nosotros no estamos destinados a conocer cuándo volverá. Ese no es nuestro destino, esa no es la función que debemos de desempeñar aquí en la tierra, porque simplemente se supone que debemos estar despiertos. El versículo 42, como lo leímos, dice, velen pues. Tenemos que estar despiertos, atentos, y estar preparados para su regreso. Y eso puede ser en cualquier momento, hermanos. Por eso dice después el Señor Jesucristo, si el dueño de la casa, si el padre, el padre de familia, supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría pero a las vivas en todo momento y no dejaría que su casa fuera minada, robada, ¿verdad? Entonces, como tú y yo no sabemos qué día, precisamente por eso tú y yo tenemos que estar alerta, a las vivas, ¿ok? Estar preparados para su regreso. Si a Él le place regresar en este momento, que nos encuentre en la condición correcta. Y este es uno de los grandes secretos, hermanos, que Deuteronomio 29 nos dicen y que pertenecen a Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Amén. Entonces, en ese sentido, vamos a ver otra cosa que sí sabemos dentro del pasaje de Mateo 24. Dice que Jesús nos dice que aprendamos de lo que le sucedió a la higuera, de lo que pasó con una higuera. Dice que cuando las hojas brotan, ¿verdad? Nosotros, vamos a verlo ahí en Mateo 24:32, dice, de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. ¿Ah? Cuando vemos
Si nosotros, digo yo honestamente nunca he visto una higuera, pero en aquel momento la gente que estaba alrededor de Jesucristo sabía muchos menesteres del campo. A lo mejor tú y yo ya nos olvidamos o de hecho no hemos participado en situaciones del campo porque no nos tocó vivir en esa condición. Pero esa gente sabía que en el momento en que la higuera empezaba a tener sus hojas, ¿verdad? En un rebrote, sabían que el verano estaba cerca. Ahora tú y yo sabemos porque las fechas nos los dicen, ¿verdad? Ahorita estamos en pleno verano ya. Entonces, Jesús dice que si vemos las señales, entonces sabremos y conoceremos que la venida de Jesús está próxima. Y por lo tanto tenemos que estar despiertos. Nuevamente se lo repito, del versículo 42, ¿verdad? Y vamos a ver el otro versículo que también nos dice eso, que es el de Mateo 25:13, y dice, velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dice, y estén preparados. Por lo tanto, dice el versículo 44 de Mateo 24, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan, que ni siquiera se dan una idea. Eso es lo que sabemos, hermanos. Sabemos que aunque su venida está cercana, puede que pase mucho tiempo hasta que Él venga. Fíjense lo que dice el versículo 5 de Mateo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Que no nos agarre así el Señor, ¿verdad? Dormidos. También sabemos que Él llegará a la hora en que menos lo esperen, como lo acabamos de leer ahí en el versículo 44. Entonces, cuando sea que venga, hermanos, será una sorpresa. Y la clave es estar preparados para que venga en cualquier momento. Y es lo que tú y yo creemos. Por eso venimos a los pies de Cristo, porque creemos en que un día Él regresará por su iglesia, por su novia, para posteriormente llevarnos al casamiento, a las bodas del Cordero. Y de ahí para el real, de ahí para toda la eternidad estar con Él, a donde Él esté. Dice que Él se fue para preparar morada, para que donde Él esté, tú y yo también estemos con Él. Y esa es nuestra fe. Eso es lo que verdaderamente esperamos. ¿Qué es la fe según Hebreos 11:1? La fe es, pues, la certeza de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. Nosotros esperamos ver un día cara a cara a Dios, estar por una eternidad con Él, en sus brazos, ¿verdad? En su gloria. ¿Cómo va a ser? No sé, no sabemos. ¿Cómo nos va a transformar este cuerpo corrupto que se deteriora, que se enferma, porque está dentro de lo que es la condición de la ley del pecado que rige este mundo? ¿Y cómo nos va a dar Él un cuerpo glorificado? No lo sabemos, no lo hemos podido ver, no hemos podido constatar eso. Pero si la palabra de Dios lo dice y es la voz de Dios la que estamos escuchando, es porque así va a ser. Y el día en que tú y yo estemos delante de Dios, estaremos justamente en ese momento con ese cuerpo glorificado, que es incorrupto, que no va a tener enfermedad, no va a haber lloro, no va a haber hambre, no va a haber necesidades, no va a haber ninguna situación que nos provoque separarnos del amor de Dios. Amén. Entonces, cuando sea que venga, como les vuelvo a repetir, será una gran sorpresa y tenemos que estar preparados y decirle, Señor, yo estoy preparado para cuando vengas en cualquier momento. Solamente como una pequeña anotación o anécdota, cuando mi papá falleció, poquitos minutos antes, él hizo una reflexión y una referencia muy clara. Yo ya estoy preparado para cuando el Señor me llame. Si es el día de hoy, gloria a Dios. Y tú y yo tenemos que estar preparados así y no tener ni siquiera temor a la muerte. ¿Por qué? Porque eso es lo que verdaderamente sabemos, que el Señor un día nos llamará a su presencia. Entonces, para que podamos ver lo que quiere decir es estar preparados para su regreso, hermanos, Jesús nos describe la imagen de la diferencia entre un siervo prudente y un siervo imprudente o malo. El siervo prudente está preparado para la vuelta de su Señor, manteniéndose fiel a las instrucciones del dueño. Imagínense, así como lo hizo el Señor en esa parábola, un dueño de una finca, de una propiedad, le da una serie de encargos a su mayordomo, a su siervo. Y entonces, cuando regresa el dueño y ve que todo lo que él indicó, todo lo que él dejó como orden, se hizo, se realizó, ¿verdad? Él lo honra
en la manera en que trata a todos los demás, en que se hacen las cosas. Cuando el dueño de la finca viene y se hizo todo correcto, el siervo trató bien a sus consiervos, porque ahí el único dueño era el que se fue y el que había dado una instrucción. Todos los demás somos consiervos, hermanos. Tú y yo somos consiervos del Señor. Él es el dueño de la finca y tú y yo venimos a ser como sus administradores y sus trabajadores. Y tú y yo tenemos la misma condición delante de Él, ¿verdad? Y por eso tenemos que convivir correctamente tú y yo. Entonces, el siervo malo, hermanos, es un siervo infiel que no atiende a las instrucciones del dueño, de su amo, y es destructivo en la manera en que trata a los demás. Y la conclusión que el Señor Jesucristo nos da es manifiestamente diferente. Y vamos a comparar el versículo 47 y el versículo 51. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá al siervo bueno, al siervo que hizo lo correcto, al siervo prudente. Pero en el 51 es el siervo imprudente, el infiel, el malo. Dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Y allí será el lloro y el crujir de dientes, que justamente es el infierno, ¿verdad? Dicho de otro modo, hermanos, la pregunta sería, ¿estás preparado para la vuelta de nuestro Señor Jesucristo, para el retorno? Yo te quiero decir que sí estás preparado cuando llevas una vida de amor por Dios y de amor por los demás. Jesucristo fue muy claro cuando le preguntaron cuál era el mayor mandamiento, el mayor de los mandamientos. Dice, amarás a Jehová tu Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento dice, poquito menor que este, porque obviamente nosotros no podemos comparar el amor que debemos tenerle a Dios con el que podemos dispensarnos entre nosotros. Dice, pero el segundo mandamiento es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo esos dos mayores mandamientos, hermanos, estamos preparados. Y gloria sea a Dios cuando el Señor quiera venir o nos quiera llamar a su presencia antes de que Él venga. ¿Por qué? Porque estamos siendo como ese siervo prudente, amando a Dios y amando a los demás. Cuando amamos a Dios, hermanos, simplemente las cosas que hacemos, las hacemos para glorificar su nombre. No hacemos cosas que deshonren el nombre de Dios, que lo vituperen, que seamos gente que pudiera provocar que una persona señale a Dios por nuestras malas acciones. No. Pero y también cuando amamos a los demás, hermanos, estamos provocando que ese amor que sentimos por los demás, pues nos lleve a hacer cosas correctas. Si tú amas a una persona, no le vas a robar. Si tú amas a una persona, no la vas a golpear, no le vas a quitar lo que tiene, no le vas a hacer daño, porque le amas. Desgraciadamente, como se ha perdido y se ha enfriado el amor de los unos por los otros, y que es precisamente por lo que vino Jesucristo, dice, a lo suyo vino. Él vino a ver la condición que estábamos viviendo, el amor frío que teníamos los unos por los otros. ¿Verdad? Él vino a lo suyo, y eso fue lo suyo. Él vino a restaurar el amor entre nosotros. Entonces, fíjense bien, que no obstante, tras este amor por Dios y por los demás, se encuentra el componente clave de lo que significa estar preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la parábola de las 10 vírgenes, el novio dice a aquellas vírgenes que se han dormido y no están preparadas. Fíjense bien lo que les dice, cuando el Señor venga y no nos halle preparados, va a decir esto. Mas él, o sea, el novio, respondiendo dijo, de cierto les digo que no los conozco. No los conozco. Y vemos aquí que la clave está en un tipo de conocimiento diferente, hermanos. No es un conocimiento intelectual, sino un conocimiento personal. Acuérdense cuando el Señor dijo, hacedores de maldad, váyanse por allá. No los conozco. Señor, nosotros predicamos en tu nombre, sanamos enfermos, hicimos grandes maravillas, pero no teníamos el amor de Dios ni por los demás. ¿Y qué va a decir el Señor? Háganse por un lado, hacedores de maldad, porque nada más vinieron a hacer una copia bizarra de lo que yo verdaderamente quiero. Si el amor no está en ustedes, no tiene sentido lo que pudieran haber hecho bien, entre comillas.
Entonces tú y yo estamos llamados a tener amor los unos por los otros, a perdonarnos, a sobrellevarnos correctamente. Y en definitiva, hermano, no se trata de lo que sabemos, sino de que a quién verdaderamente conoces. Se trata de tener una relación personal con el novio. Y eso es lo que importa más que cualquier otra cosa. Conocer verdaderamente a Jesucristo. Él dijo, y siempre lo he citado yo, ese versículo me lo sé de memoria desde hace aproximadamente unos 15 años, hermanos, porque yo buscaba la vida eterna. Yo decía, ¿cómo voy a encontrar la vida eterna? Y nuestro Señor Jesucristo contesta claramente ahí, eso sí lo conocemos. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gloria a Dios, porque ahora tú y yo conocemos a Dios. Lo empezamos a conocer a través de su bendita palabra, a través de nuestra relación personal con Él, a través de nuestras relaciones correctas entre nosotros como hermanos y con las demás personas, con nuestro prójimo. ¿Quién es tu prójimo? No es la persona que está a 20,000 kilómetros de distancia. El prójimo, por eso es del vocablo correcto, el próximo, el que está más cerca de ti en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en cualquier tipo de relación. Y aquí tenemos que darle gracias a Dios, hermanos, porque conocerle es todo lo que a fin de cuentas importa. Y tenemos que pedirle que nos ayude a conocerle cada día mejor, cada día más, hermanos. Amén. Quiero citar nada más, no lo tenía yo preparado, pero Dios puso ahorita este punto en mi cabeza. En Eclesiastés, en Eclesiastés, en el último capítulo, capítulo 12, versículo 13, y dice, el fin de todo este discurso, de todo lo que hemos hablado a lo largo de todos estos días, hermanos, es este. Este es el fin de todo este discurso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Cuando nosotros venimos a tener temor reverente de Dios y guardamos los dos mandamientos básicos, los principales, ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo, eso es el todo para nosotros. Y gloria sea a Dios, porque el Señor no nos carga de mayores situaciones. Amén. Con esto terminamos el tema del día de hoy, hermanos. Yo sé que el Señor ha hablado a nuestras vidas y que la gloria de Dios se manifieste constantemente. Es lo único que